En estos momentos me dispongo a hablar de que Biden ha resultado peor de lo que se esperaba. ¿Y por qué digo yo esto? Fíjense que para hacer este video yo ya había leído varios artículos donde se especificaba que con Biden el número de deportaciones de, de connacionales mexicanos se había elevado un 18% con respecto al año pasado cuando estaba la administración de la era Trump. Sin embargo, a medida que busqué información me di cuenta que el problema no solamente es el asunto migratorio, donde Biden se ha mostrado en los hechos mucho más agresivo al deportar un número mayor de mexicanos, de haitianos que Trump, sino que la propia política doméstica de los Estados Unidos se ha visto afectada por las decisiones de este presidente títere, que solamente está en ese cargo porque lo apoyaron los medios de comunicación que tienen intereses con el movimiento que él representa, el movimiento de la globalización, del libre mercado, y obviamente cuando eliges a un títere, este no tendrá la capacidad, la inteligencia, le faltará imaginación, le faltará personalidad para llevar a su país a un buen curso. ¿Qué ha pasado con Biden? Bueno, ¿qué ha pasado con Biden? No hay que olvidar que con Biden los talibanes tuvieron un gran triunfo durante la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No, ¿cómo poder olvidar aquellas imágenes donde muchos afganos temerosos ante la llegada de los talibanes a Kabul se querían subir a los aviones militares estadounidenses, cayendo mucho de ellos? Entonces, si bien es cierto, como lo han establecido los demócratas, que la retirada de Estados Unidos de Afganistán fue organizada por el presidente Donald Trump, el cómo se deba esta retirada fue organizada por Biden. Y es su completa responsabilidad que esta retirada se haya hecho de tan mala forma que inclusive en los días de la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos hubo un atentado terrorista donde murieron soldados estadounidenses, siendo el culpable de estas muertes por la desorganización con la cual se llevó a cabo la retirada exclusivamente de Biden. Entonces, pasando por el asunto migratorio, pasando por el asunto migratorio, he mencionado el asunto militar. En todos estos asuntos, la administración Biden se ha desempeñado de una forma pésima. Volviendo a lo que les comentaba del asunto migrante, a mí me parece muy importante señalar que yo me encontraba hace 3 días leyendo algunos artículos de periódicos del norte del país donde establecían que con Biden se habían deportado un 8% más de mexicanos que con Trump en el mismo periodo, considerando el mismo periodo de este año con respecto al año pasado durante el cual todavía gobernaba Trump. Y dije, bueno, tal vez estos periódicos quieren llamar la atención, pero de repente encontré una publicación de El Financiero donde establecía que Biden nos resultó mucho peor que Trump. ¿Y esto por qué? Porque que Biden nos resultó mucho peor que Trump. ¿Y esto por qué? Porque de acuerdo al Financiero, el número de deportados mexicanos se ha incrementado un 18% con respecto al año pasado, cuando gobernaba Trump. Es decir, en el discurso Trump se mostraba agresivo, insolente y muy altivo, pero en los hechos Biden resulta ser mucho peor que Trump por el número de deportados que ha llevado a cabo. No hay que olvidar las escenas que hemos visto los últimos meses, donde, al igual que los mexicanos, los haitianos han sido deportados de forma masiva. ¿Cómo olvidar aquella imagen del hombre de la policía de la Guardia Migratoria de Texas, donde, montados a caballo, agarraban a latigazos a migrantes haitianos con el fin de expulsarlos de suelo estadounidense? Esas imágenes no se vieron durante la era Trump. Entonces yo ya teniendo todas estas noticias, me empecé a buscar hoy en la mañana qué tal teníamos de noticias con Biden. Y en efecto, lo primero que encontré fueron malas noticias con respecto a su administración, una noticia de la cual ni siquiera estaba enterado. Resulta que bajo la administración de Biden hay una gran crisis con la cadena de suministros, de tal forma que las fábricas están esperando materiales y piezas, mientras que los precios suben de manera exorbitante. Y de hecho, ha habido una disminución del 1.3% en la producción industrial de los Estados Unidos. Esto obviamente ha afectado a los consumidores y ha hecho que los precios se encarezcan. Imagínense, Biden
apenas lleva unos cuantos meses en la presidencia y ya está teniendo un tan mal desempeño que, de acuerdo a otro artículo que acabo de leer hace unos momentos en CNN, su aprobación es del 42%, la peor de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos en la historia reciente, y eso que solamente ha gobernado 6 meses los Estados Unidos. Entonces, y de hecho, el único que ha tenido una aprobación peor que Biden ha sido precisamente Trump, con un 37% de aprobación. Pero deben tomar en cuenta lo siguiente. Trump, como no estaba aliado con las élites que gobiernan los medios de comunicación, tenía un gran embate por parte de estos medios de comunicación que afectaban lo más que podían su imagen. Biden no afecta los intereses de los medios, no afecta de una forma tan marcada los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Y a pesar de que a Biden no lo atacan tanto como a Trump, debido a todos sus errores, debido a su falta de capacidad, su falta de imaginación, su falta de liderazgo para llevar a cabo por buen camino a los Estados Unidos, ha mostrado una serie de errores que se han mencionado en este video, que lo han puesto ya en una muy mala posición en cuanto a sus niveles de popularidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que los dueños de los medios de comunicación, con el fin de acabar con Donald Trump, promovieron a un hombre que es totalmente incapaz de gobernar a una nación tan grande y poderosa como los Estados Unidos, lo cual ya se ha demostrado en su falta de liderazgo, y donde podemos ver otro ejemplo de la falta de liderazgo de Biden. Tomen en cuenta que él mismo no puede poner en orden a su partido, el Partido Demócrata, para que puedan aprobar su propuesta de que se acepten 3.5 billones de dólares en el gasto social. Como no tiene el liderazgo, no tiene la personalidad de convencer a los congresistas de su propio partido para que aprueben su proyecto que implica invertir 3.5 billones de dólares en el gasto social, los demócratas no logran ponerse de acuerdo. Y esto resulta muy extraño, considerando que es el presidente de su partido, y que no le hagan caso solamente es otro ejemplo de la falta de liderazgo, la falta de personalidad de Joe Biden. Y lo de la cadena de suministros, esto ya es terrible, esto es grave. ¿Cómo es posible que las fábricas no tengan el material suficiente para generar los productos que ofrecen a los consumidores, y debido a ello todos los productos se estén encareciendo? Entonces ya son muchísimos problemas durante la corta administración de Biden. El problema migratorio, donde se ha mostrado en los hechos más agresivo que Trump. El problema de la cadena de suministros, que encarece los precios con los cuales los productos se venden a los consumidores. La fracasada retirada de Afganistán, que le costó la vida a soldados estadounidenses debido a la poca imaginación que tuvo Biden para poder retirar las tropas de Afganistán. Y estoy seguro que en las próximas semanas, tan solo como yo lo hice, al poner en el buscador de Joe Biden, van a encontrarse más malas noticias que obviamente afectan su popularidad, que ya de por sí es muy baja y es de las peores que han tenido es de los peores índices de popularidad que han registrado los presidentes de Estados Unidos en los tiempos recientes. Por el momento me despido con este análisis, sin olvidarles mencionar y enfatizar que Biden solamente está en ese puesto porque lo apoyan los dueños de los medios de comunicación. No tiene ningún talento, no tiene personalidad, no tiene liderazgo como para poder dirigir una nación tan importante como lo es los Estados Unidos de América. Hasta pronto.